provincias. Así que no sé si lo van a dejar pasar así muy rápidamente, Ojalá que porque no. tocan mucho de la parte de la coparticipación. Nosotros perdemos un 3,20%. Con todo lo que ya se viene perdiendo y que Nación nos está mandando misiones. Ayer ¿no? mostraban, justamente en GPS estaba mostrando la tablita, Andrés Leche estaba mostrando la tablita de lo que perdía las provincias en coparticipación, que es el impuesto que le quieren. Viste que la Unión Industrial salió a criticar que el gobierno le quiere cobrar un impuesto. Bueno, con ese impuesto supuestamente tendrían a cubrir lo que sacan con esa reforma, esa modernización que quieren hacer. Pero es mucha plata lo que perderían las provincias y las cajas sociales de las provincias en cuanto a las jubilaciones. Bueno, atentos, tenemos que estar atentos en este diciembre, la verdad que con noticias no muy gratas, porque todos los días nos enteramos también de la cantidad de pymes que se cierran en el país. Misiones no está ajena. Economics publicó anoche ayer un informe con datos en el que la caída del empleo se está dando y no deja de acelerarse la caída del empleo también en nuestra provincia. Eso vamos a estar mostrando. Pero bueno, hoy se cumplen, fíjense que fuimos un país serio, un país que pagó sus deudas, que tomaron otros, como siempre. El peronismo, cuando vuelve al poder, se hace cargo de esas deudas, trata de pagarlos. Y hace 20 años, hoy justamente se cumplen 20 años de esta etapa de Clarín, de este hecho histórico, porque Néstor Kirchner pagó toda la deuda al Fondo Monetario Internacional, 9.810 millones de dólares. Esto había dicho en la tapa, Cari, ¿te acordás? Sí, lo había anunciado, o sea, fue un anuncio que de manera sorpresiva en ese momento, ¿no? Porque nadie se lo esperaba. En ese momento Kirchner dijo que iban a usar parte de las reservas que llegan a 27.000 millones de dólares y que el pago se hará antes de fin de año. O sea, eso fue el 15 de diciembre y antes de fin de año de ese año ya se terminó de pagar. 2005. Buscaba mayor autonomía política, pero no desafiliaría a la Argentina del fondo. El organismo y el Tesoro de Estados Unidos expresaron su conformidad. Claro, estaban contentos porque van a cobrar toda su plata hace años que no cobraban. Ellos dijeron, para el Fondo Monetario Internacional nunca es bueno que el país esté libre de deuda, porque ellos no quieren a una Argentina, en este caso con grandes recursos naturales, con políticas públicas activas que vienen desde el peronismo. Perón fue el que le dijo no al Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes trajeron la deuda a la Argentina? El golpe militar en el 57, en el 55 derrocan a Perón, en 1957 Argentina ingresa al Fondo Monetario Internacional, se produce la debacle como siempre, porque ellos no buscan socios comerciales, buscan someter a los países y que después ellos tengan un gobierno paralelo, digamos, a los intereses, ¿no? Así que cuando Néstor Kirchner asumió en el 2003, se puso a recaudar la plata, pero les dijo, vamos a crecer primero, vamos a juntar la plata, les vamos a pagar. Y como bien vos lo decías, fue un anuncio inesperado, nadie sabía que ya estaba la plata como para pagarlo, una deuda de 50 años. Hay un recortecito que quiero mostrarlo en este momento para recordar justamente cuando Argentina se liberó del Fondo Monetario Internacional. Lo hizo Néstor Kirchner primero, después Cristina Fernández de Kirchner. Por eso la Argentina fue productiva y fue con políticas de crecimiento que nadie puede negar. A ver, recordemos lo que decía Néstor Kirchner. Por mandato popular, por comprensión histórica y por decisión política, hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Y terminando el año, dijimos que queremos volver a ser independientes y manejar nosotros los resortes de nuestro país. Y por eso hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán. A ver, ahí estaba repetido, pero lo que decía Néstor Kirchner era que Argentina a partir de ese momento
pagaba una deuda de 50 años que habían tomado otros, y que a partir de ese momento Argentina pagaba y Argentina tenía independencia económica, un proyecto para reconstruir el país que venía de tierra arrasada de lo que fue los 90 y el estallido del 2000-2001, que en el 2005 pudo concretar este pago. Recién en el 2018, ¿quién trajo nuevamente el Fondo Monetario Internacional a la Argentina? Mauricio Macri. Y a partir de ahí, con el ministro actual, es cierto, hay que recordarlo, porque fue el ministro Caputo, que era funcionario de Mauricio Macri, que había nuevamente endeudado al país con el Fondo Monetario Internacional con una deuda de 57.000 millones de dólares, que no se vio en rutas, no se vio en escuelas, en hospitales. Fue el préstamo más grande que otorgó la entidad. Fue el préstamo más grande que dio el Fondo Monetario Internacional, y que después, en el gobierno de Alberto, después de la pandemia, se llega a un acuerdo que dio incluso ahí a una interna dentro del peronismo, porque yo me acuerdo que Máximo Kirchner, que era el presidente del bloque de Unión por la Patria, deja el cargo de presidencia del bloque porque no estaba de acuerdo con con lo que habían acordado, valga la redundancia, el ministro Guzmán con Estados Unidos para pagar una deuda donde iban a tener millones y millones de vencimientos y muy seguidos, y que lo que pedían justamente un tiempo, como había hecho Néstor, de que la Argentina crezca encima después de una pandemia de 2 años. O sea que fue justo en época de pandemia, y los del fondo aprovecharon, estaban porque encima también tenían internas ellos, porque acordate que se fue la que le dio el préstamo a Macri, la sacaron, pusieron a otra que es la que está ahora, entonces hasta con internas de ellos no nos dieron ese plazo, y era o toma o déjalo. Bueno, eso fue hace 20 años. Esto para hacer memoria, como dicen algunos periodistas, memoria activa. Porque hoy vos le escuchás a estos libertarios que nos gobiernan a decir, tenemos que pagar deuda de la deuda, pero nunca cuentan que quien trajo esa deuda nuevamente al país fue el mismísimo ministro Caputo, el actual ministro de Economía del gobierno de Javier Milei. A que Milei criticaba siempre. Que criticó mucho tiempo y que sin embargo después lo tiene ahí, digamos, dentro del gabinete. A los mismos de siempre, Bullrich, Sturzenegger, Caputo, que están y encima que toman decisiones muy importantes. O sea, se nota que ellos son empleados de la embajada directamente, ¿no? Que les impusieron al presidente Milei, claro, y que él lo deja, digamos, en este momento. Bueno, otro de los temas, las tapas del día de hoy, fíjense, cuando nosotros hablamos de deudas del país, ahora ya ni sé cuánta plata se debe al Fondo Monetario Internacional, ya no gobierna ni siquiera Milei, toman decisiones en Estados Unidos de lo que tenemos que hacer o qué políticas tienen que llevar adelante. De hecho, lo que se quiere tratar de la reforma laboral es un pedido del Fondo Monetario Internacional, mientras hoy en las tapas de nuestros diarios locales, fíjense lo que son los títulos principales. A mí me llamó la atención esto, Cari. Los hogares argentinos ante el peor escenario de morosidad en una década. Sí, estaba leyendo eso. Récord, dice, familias incumplen 1 de cada 10 préstamos. Las familias están requete contra endeudadas. Peor que en la época de pandemia. Peor que en la pandemia, porque ya se quedaron sin sus ahorros, recurrieron en algunos casos por primera vez al uso de tarjeta, y que incluso su salario por ahí no cubre todo lo que deben en las tarjetas de crédito, y que sumaron también otras deudas. ¿Viste? Las deudas con las financieras, con las otras tarjetas, buscaron sacar una plata para pagar sus deudas en otra tarjeta. El que tiene cuenta sueldo tiene su deuda, por ejemplo, la tarjeta que le debita, el total o el mínimo, ponerle que tenga préstamo en ese banco, también le cobran de ese banco, pero si sacó préstamo en otro lado, que no es por débito automático, tiene que ir a pagar, que son también se le suman. También se le suman, con y los es toda intereses. una ruleta. Totalmente, y fíjate en el territorio. Digo esto, ¿no? Porque esta es la Argentina de hoy. En los grupos virtuales se saben, dice, decenas de currículum cada día, y es verdad.
En todos lados dejan currículum, sobre todo los jóvenes, ¿no? Cae la tasa de empleo y crece la búsqueda en las redes sociales. Esta es la tapa del diario El Territorio de hoy. Muestro esto también porque uno cree que todos los problemas o todo lo que se va a venir con la reforma laboral ocurre en Buenos Aires y queda en Buenos Aires. Pues no, acá también lo estamos sintiendo con la caída del empleo. Es nacional la reforma, no es por provincia. Pero por supuesto, porque todo siempre o nos favorecen cuando se toman medidas nacionales o nos perjudican a todos por igual. Y sepan que no preguntan ¿a quién votaste el 10 de diciembre? ¿A quién votaste ahora en las elecciones legislativas? Porque nos perjudican a todos por igual, a los que votaron, a los que no le votaron. Incluso, lamentablemente, todas estas políticas están llevando un estado de desesperación a la clase media, que ya no existe. La clase media, que antes era la que, había negocios, tenía sus pequeñas pymes, generaba empleo, ahora también se ven acotados, prefieren cerrarlos antes de tener inconvenientes o no poder afrontar esos gastos, Cari. Tal cual, todo está complejo. Vos ves en las redes sociales contactos que te mandan. Preparamos cena navideña, tenemos empanadas frisadas para vender, vendo tal producto, si sabes de tal laboral, estoy disponible. Es más, ayer estaba viendo un informe de los Rapis en Buenos Aires, la mayoría que trabaja a la noche para complementar su salario, que aparte también es engañoso, porque viste que uno es un trabajo informal, pero que a la vez lo hacen formal porque tiene para poder entrar a las aplicaciones que tienen que tener monotributo. Entonces sí, ahí está la mentira cuando te dicen crecimos en empleo. Claro, a alguien que lo tenés informal, que no se le paga nada, lo tenés como monotributista y ya está en blanco, ¿entendés? Supuestamente. Pero no con los No con todos los beneficios que deberían tener. No, pero ya al ser monotributista está dentro del blanqueo registrado, ¿entendés? Entonces te dicen, aumentamos los... Mentiroso tu aumento. Y así mucha gente. Este fin de semana impresionante como recibí mensajes de eso. Bueno, ven otra cosa, hago otra cosa. Y gente que vos sabés que tienen un trabajo. Sí. Y vos decís, está complicado. Bueno, otro de los temas también, después vamos a seguir con lo nacional, pero el fin de semana, ya el viernes incluso, nosotros contamos acá, había un adelanto de que se venían nuevos cambios en el gabinete provincial, que el gobernador Pasalacqua iba a llevar adelante una renovación, unos cambios en algunos ministerios. Hoy se dio esto y esto publicó el gobernador Pasalacqua en su cuenta de Twitter. Jornada de trabajo con el ministro coordinador de gabinete Carlos Sartori. Carlos Sartori es el ex intendente de Campo Grande, fue reelegido incluso en Campo Grande, un hombre que viene de la política, de la militancia y tiene experiencia en la gestión. Vos sabés que a mí me pareció muy bien esto, no porque por el ministro que estaba, no, sino que esto le da un volumen político de alguien que tiene experiencia en la gestión, sabe lo que le pasa a la gente, y el contacto con los intendentes. Vos sabés que hay intendentes que muchos en Off the Record se quejan porque por ahí acá vienen y nadie los atiende. Es que vos necesitas tu par que entienda tu situación. Pero por supuesto, no, pero aparte este rumbo que se nota que están después de los resultados de las elecciones, no sé si escuchaste se esperaba esto. Del gobernador, del Pasalacqua, la cosa no está fácil, ¿viste? Estoy viendo que la cosa no está nada fácil. En todos los stickers, está apareciendo en todos los grupos. Tienen que empezar a registrar la marca del gobernador, me parece. Gran político Pasalacqua porque tiene una paciencia, pero está tomando también muchas decisiones, ¿no? Bueno, el fin de semana estuvo en Puerto de Libertad y dijo claramente, como siempre decimos, ¿no? Que el que le diga que se salva solo, dice no lo escuchen, hagan oídos sordos, porque acá salimos entre todos, si no es entre todos no se sale. Bueno, pero ese discurso es del otro lado. No, claro, pero... Y mucha gente lo está captando, como que, a mí no me va a pasar. Sí, es verdad. Bueno, pero creo que este contexto para Misiones también, o sea, hace que se repiense también, no solamente en el discurso, sino en la política que se va a llevar adelante, que acá Misiones no se salva sola. Porque vos podés hacer buena letra con estos tipos que nos están gobernando
y han demostrado que los pisotearon igual. ¿Viste cuando vos tenés a alguien que es muy obsecuente? Que te chupa la media, que sos el más lindo, bla, 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 para convencerte para que vos votes o tal o cual cosa, y que llegado el momento, el tipo toma su decisión y avanza. Bueno, ese es Milei. Milei no quiere saber nada, no quiere ser amigo, no quiere... Es más, Milei quiere que alguien de su grupo político, sus libertarios puros, gobiernen la provincia de Misiones en el 2027. Por eso van a hacer lo que sea en algunas negociaciones, acuerdos, porque también la provincia necesita plata, está ahogada. Con esta decisión que también contamos la semana pasada de que los funcionarios no van a cobrar aguinaldo, recién lo van a hacer el 20 de enero, no es un buen síntoma. Es una buena decisión política de decir, bueno, vamos a pagar a los trabajadores del Estado, pero los funcionarios van a tener que esperar. No es bueno porque los funcionarios también cumplen una función y un trabajo. Un trabajo 24/7 y tienen un derecho. Pero bueno, este es el contexto en el que está Misiones en este momento y por eso se nota algunos recambios, porque fueron varios nombres los que circularon en el fin de semana. Sí, hasta ahora confirmado está el de coordinación de gabinete y quien asumió en el cargo de Macías, que pasa ahí en el grupo también. Publicó Economist esto. Economist publicó que el nuevo presidente de Vialidad. Masal es un joven, es un funcionario joven dentro de lo que es la línea, pero tiene 14 años en Vialidad. O sea, viene es una carrera. Sí, es como un equipo técnico como venía Estelato, Macías, Vigo, vienen en esa línea. Así que bueno, Nicolás Masal. ¿Podés subir un poquitito, Nahue, por favor? Presidente de Vialidad. Así leemos. Bajarle, perdón. Bueno, esto dice que lo designó oficialmente a Nicolás Enrique Masal como presidente del directorio de la Dirección Provincial de Vialidad a través del decreto 2526 con la fecha 15 de diciembre en el día de hoy. Y esta medida cubre la vacante clave en una estructura del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos y tiene un impacto directo en la gestión vial de la provincia. Si seguimos, si seguís bajando, Fede, ahí está el perfil técnico. Según la información aportada, Nicolás Masal se desempeñaba como jefe del Departamento de Conservación de Vialidad del organismo con 14 años y 3 meses de trayectoria laboral. De acuerdo con su historial profesional, tiene un recorrido dentro de la propia estructura, lo cual refuerza más el perfil técnico que viene designando en los últimos años la renovación, digamos, en Vialidad. Claro, está bueno. Vos sabés que una de cal y una de arena.